Amigos, estamos tratando de hacer conexión con nuestro próximo invitado sobre un tema que ha llamado la atención en la región y que para cualquier país es un asunto desde el punto de vista estratégico de gran valor. Y es el tema del combustible para los aviones. Varias aerolíneas en Colombia, como es del conocimiento público, alertaron sobre la falta de combustible para aviones en diferentes aeropuertos del país. Ecopetrol anunció medidas para evitar un desabastecimiento y la IATA, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, también emitió un pronunciamiento mostrando su preocupación. Mientras tanto, en varios de los principales aeropuertos del país se reportan diferentes retrasos y advierten por demoras en itinerarios. Y esto es importante, ¿por qué? Bueno, porque nos recuerda todo lo que tiene que ver con los sensibles procesos de la operación en aire y tierra para que el trabajo de las aerolíneas mantenga su flujo. Fíjense que estábamos leyendo temprano esta mañana del diario Semana de Colombia que la Aeronáutica Civil de Colombia anuncia una dura medida contra las aerolíneas del país si llegan a cancelar vuelos ante la denuncia por la falta de suministro de combustible para aviones. De acuerdo con la autoridad aeronáutica, y abro comillas, considerando que a la fecha está probado que existe suficiente suministro de combustible de aviación, la Aerocivil se permite informar a los operadores de servicios aerocomerciales que no serán aceptadas cancelaciones de vuelos atribuidas a esa circunstancia. Por eso es importante tratar de ir lo más cerca posible a lo que puede estar pasando en Colombia con el combustible de los aviones, para sobre todo entender el origen de la situación que se presenta, sus consecuencias y cómo están los caminos, las posibilidades para solventar las necesidades que en este momento se puedan estar presentando. Porque el tema aeronáutico en un país, y en este caso, por supuesto, para el transporte de pasajeros, para el transporte de bienes, es fundamental. Desde el punto de vista estratégico es muy importante y además estamos transmitiendo desde Venezuela. Colombia es un país vecino con el que tenemos importantes relaciones reactivadas recientemente y este es un espacio que llega a Latinoamérica, a muchos países de Latinoamérica, incluyendo el Caribe. Así que estamos tratando de lograr el contacto y me indica mi equipo de producción que ya lo tenemos, el contacto vía Zoom con Andrés Vilota, profesional, es desde Colombia, él está en Colombia, profesional en finanzas y relaciones internacionales. Andrés, buenos días, bienvenido. Andrés, ¿me escuchas? Andrés, buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Mira, Andrés, ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿Villota o Vilota? Pues en Estados Unidos me dicen Vilota, pero Villota. Aquí en Colombia es Villota. Villota, con B pequeña para los medios que nos transcriben a través de la radio, además de los que nos siguen por televisión. Mira, ¿qué está pasando con el combustible de las aeronaves en Colombia? ¿Cómo puedes desglosar ese escenario? Pues Eduardo, mira, no es algo que sorprenda. Este gobierno desde que llegó al poder sistemáticamente se ha encargado de desmontar el aparato económico colombiano. Hace un año o año y medio, por ejemplo, acabaron con todas las aerolíneas de bajo costo, especialmente las que viajaban a una isla que es como el equivalente a Margarita, que es San Andrés, que es una isla del Caribe a la que las personas, digamos que de ingresos medios y bajos, podían ir precisamente por la existencia de esas aerolíneas, y el Estado, con unas medidas que toma, las quiebra. No es el primer caso entonces en temas de aerolíneas, y posteriormente, abiertamente, el presidente Petro ha prohibido la exploración petrolera, prohibió la explotación del gas,
Y lo que trató de hacer fue comprárselo a ustedes en Venezuela. Y lo último con lo que está ocurriendo es que las aerolíneas no pueden tanquear sus aviones porque sencillamente no hay combustible para aviones en este momento en Colombia. A lo que voy con este comentario es que no es un caso fortuito ni es un caso marginal, sino que todo esto hace parte de un plan por destruir la economía para que tiene como objetivo fundamental crear fuertes lazos de dependencia del Estado para la sociedad colombiana. En la medida que yo no tenga para comer, en la medida que no tenga empleo, en la medida que colapse la economía, pues el Estado va a ser el encargado de darme de comer. Que no es una realidad diferente a la que ustedes han vivido y han visto ese proceso, especialmente con PDVSA. Fíjate algo. Dime. Desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son las posibilidades de superar un inconveniente como este que complica las cosas en un área estratégica como es la aeronáutica? Porque si hablamos del combustible, esto afecta el transporte de personas, el transporte de bienes, como yo decía anteriormente. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué está pasando en este momento entonces con la responsabilidad de las líneas aéreas que tienen programados vuelos? ¿Cuál es la perspectiva entonces? Sobre todo cuando tú dices que esta no es una situación sobrevenida, que no es que se presentó de un momento a otro. Sí, señor. La solución es la misma que con el gas, ¿no? Prohíben producir gas. ¿Qué tenemos que hacer? Importarlo de Venezuela. Exactamente lo mismo. No hay gasolina para aviones. ¿Qué hacemos? Traigámosla de Venezuela. Se está creando un mercado de manera forzada, un mercado que además tiene unos problemas logísticos porque Venezuela sigue teniendo unas sanciones y entonces los bancos no pueden hacer transacciones con ellos o están sujetos a que sean judicializados o también reciban multas y sanciones. Entonces todo esto encarece la operación, todo esto encarece los tiquetes aéreos. Los colombianos somos nómadas, o sea, tú te montas en un avión a cualquier hora del día y en cualquier día el avión va lleno y va a cualquier ciudad adentro de Colombia o va al extranjero. Siempre el colombiano está viajando, entonces con esto lo que están logrando es que el colombiano no viaje. Y si a esto le sumamos que hay un tema con la expedición de pasaportes, que le quitaron esa concesión que tenía una empresa privada, se la quita el Estado, y el Estado después dice que no puede hacer los pasaportes, entonces se lo tienen que devolver. Es como si el régimen quisiera que los colombianos no vuelvan a viajar y mucho menos salgan al extranjero. Insisto, todo esto hace parte de un programa siniestro en el que relativamente no hay plan B. Cuando tú me preguntas a mí qué es lo que se puede hacer después, cuando ocurrió lo de San Andrés, cuando ocurre la quiebra de las aerolíneas de bajo costo, todo el mundo esperaba, bueno, y entonces ahora ¿qué vamos a hacer? No, sencillamente no hubo nada que hacer, se quebraron y no hubo reemplazo y ahora la gente ya no viaja a San Andrés. San Andrés, la gente se está muriendo de hambre, los que tenían sus hoteles y eso, pues que ya nadie va, porque no pueden ir, físicamente no pueden llegar allá. Barcos a San Andrés no existen, hay por ahí algunos cruceros, pero pues obviamente por tiempo y por costo pues la gente no lo usa, y el avión era el medio obligatorio para llegar allá. Entonces cuando tú me dices, ¿qué van a hacer con esto? Pues van a importar la gasolina y le van a importar unos precios altísimos que se van a trasladar todos esos costos al usuario final, que es el viajero. Y entonces aquí en Colombia, paralelo a todo esto, el presidente Petro ha promocionado muchísimo el turismo y quiere entonces que venga mucha gente de afuera y que los colombianos también visiten ciudades y regiones turísticas, y fíjate que no lo van a poder hacer. Además que por tierra, si estamos hablando de la parte continental, el precio de la gasolina desde que llegó Petro se ha duplicado. Entonces, y se ha duplicado ¿por qué? Pues porque prohibió que en Colombia existiera la industria de oil and gas. Bueno. Mejor dicho, y la empresa estatal de petróleos, que es Ecopetrol, y todas las entidades de oil and gas, él de manera premeditada nombró
como CEOs, como presidentes de esas empresas, a personas sin ningún tipo de preparación ni conocimiento en la industria. Sí. Y eso ha precipitado entonces también la crisis. Andrés, espero que en corto plazo volvamos a conversar. Perdimos mucho tiempo intentando el contacto y ahora eso nos acorta el tiempo, pero ha sido muy interesante, muy provechoso escucharte. Gracias, hasta pronto. Hasta luego, Eduardo, que estés bien. Andrés Villota, con B pequeña doble L. Andrés Villota, profesional en finanzas y relaciones internacionales. Regresaremos.